Conózcase a sí mismo. Si nosotros preguntásemos a varias personas qué es lo que persiguen, qué es lo que les gustaría saber, nos contestarían: a mí me gustaría conocer mi futuro. Yo quisiera estar convencido de que sobreviviré a la muerte de mi cuerpo físico. A mí me gustaría ayudar a los demás. Yo quisiera ser el amo de mí mismo. A mí me gustaría ser libre, liberarme. De todas las respuestas figuradas, sin discusión alguna, la más justa sería la de ser amo de sí mismo. Porque sin esto nada es posible. En comparación con esta meta, todas las demás no son sino sueños infantiles, deseos de los cuales un hombre no podría hacer el menor uso aunque le fuesen concedidos. De las anteriores respuestas nos merece cierto interés aquella que tiene relación con el conocimiento del futuro. Afirmamos rotundamente que este es imposible. Solo se puede predecir el futuro de hombres. El futuro no puede ser predicho para máquinas locas. La dirección de éstas cambia en cada momento. En un instante dado, un hombre-máquina va en una dirección y usted puede calcular a dónde puede llegar. Pero 5 minutos más tarde, éste se precipita en una dirección completamente diferente y todos sus cálculos probarán ser falsos. Asimismo, antes de hablar de predecir el futuro, es necesario saber de quién se trata. Si un hombre quiere predecir su propio futuro, debe ascender primero a los planos del conocimiento de sí mismo. Llegado a este punto, no habrá para él más interrogantes acerca de su destino, puesto que ya sabrá cuál es su última meta y por consiguiente su misión y camino. Hubo también otra respuesta sobre la vida futura: cómo crearla, cómo evitar la muerte, qué hacer para no morir. Preguntas vagas, llenas de ansiedad, que nos llevan a responder con una simple palabra: hay que ser. Si un hombre cambia a cada instante, si no hay nada en él que pueda resistir a las influencias exteriores, nada en él puede resistir a la muerte. Pero si llega a salir de estas, si aparece en él algo que pueda vivir por sí mismo, puede no morir. En las circunstancias ordinarias, morimos a cada instante. Las influencias exteriores cambian y nosotros cambiamos con ellas. Esto quiere decir que muchos de nuestros yoes mueren. Pero si un hombre desarrolla en sí mismo un yo permanente que pueda sobrevivir a un cambio de influencias exteriores, este yo podrá también sobrevivir a la muerte del cuerpo físico. Otra de las supuestas personas dijo que quería ayudar a los demás. Para ser capaz de ayudar a los demás, primero hay que aprender a ayudarse a sí mismo. Con la idea de ayudar a los demás, un gran número de personas se dejan llevar por toda clase de pensamientos y de sentimientos, simplemente por pereza. Son demasiado perezosos para trabajar sobre sí mismos. Pero les agrada mucho pensar que son capaces de ayudar a los demás. Esto es ser falso e hipócrita consigo mismo. El amor a la humanidad, el altruismo, son palabras muy bonitas, pero que no tienen significado sino cuando un hombre es capaz, por su propia decisión y por su propia elección, de amar y de no amar, de ser altruista o de ser egoísta. Entonces su decisión sí tiene valor. Pero si no hay elección alguna, si él no puede hacer otra cosa, si es solamente lo que la casualidad lo ha hecho o lo está haciendo, hoy altruista y mañana egoísta,
y pasado mañana nuevamente un altruista, ¿qué valor puede tener todo esto? Un hombre tiene que aprender primero a ser egoísta, pero un egoísta consciente. Solo un egoísta consciente puede ayudar a los demás. Tal como somos, no podemos hacer nada. Un hombre máquina decide ser un egoísta y resulta regalando su última camisa. Pero, habiendo decidido regalar su última camisa, arráncala del hombre al que le quería dar la suya. ¿Qué clase de ayuda es esta? Para hacerlo difícil, hay que aprender primero lo que es fácil. No se puede comenzar por lo que es difícil. Esta misma frase se puede aplicar a otra de las supuestas respuestas. Me gustaría ser libre, liberarme. Liberación. Esta debe ser la meta del hombre. Llegar a ser libre. Escapar de la servidumbre. Es por esto por lo que un hombre debería luchar, cuando haya llegado a ser, aunque sea un poco, consciente de su situación. Es la única salida para él, porque nada es posible mientras siga siendo un esclavo interior y exteriormente. Pero no puede dejar de ser esclavo exteriormente mientras interiormente siga siendo un esclavo. Por consiguiente, para llegar a ser libre, tiene que conquistar la libertad interior. La primera razón de la esclavitud interior del hombre es su ignorancia, y sobre todo, su ignorancia de sí mismo. Sin el conocimiento de sí, sin la comprensión de la marcha y de las funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse, y seguirá siendo siempre esclavo y el juguete de las fuerzas que actúan sobre él. Esta es la razón por la cual, en las enseñanzas antiguas, la primera exigencia al comienzo del camino de la liberación era «Conócete a ti mismo». Esta fórmula, generalmente atribuida a Sócrates, en realidad se encuentra en la base de muchas doctrinas y escuelas mucho más antiguas que la escuela socrática. Pero aunque el pensamiento moderno no desconoce la existencia de este principio, no tiene sino una idea muy vaga de su significado y de su alcance. El hombre ordinario de nuestra época, aun si se interesa en la filosofía o en las ciencias, no comprende que el principio «conócete a ti mismo» se refiere a la necesidad de conocer su propia máquina, la máquina humana. La estructura de la máquina es más o menos la misma en todos los hombres. Por lo tanto, es esta estructura la que el hombre debe estudiar primeramente, es decir, las funciones y las leyes de su organismo. En la máquina humana todo está ligado, una cosa depende de otra, hasta tal punto que es completamente imposible estudiar cualquier función sin estudiar todas las demás. El conocimiento de una parte requiere el conocimiento del todo. Es posible conocer el todo del hombre, pero esto exige mucho tiempo y mucho trabajo. Exige, sobre todo, la aplicación del método correcto e igualmente la dirección justa de un maestro. El principio «Conócete a ti mismo» tiene un contenido muy rico. En primer lugar, exige del hombre que quiere conocerse que comprenda lo que esto quiere decir. ¿En qué conjunto de relaciones se inscribe este conocimiento? ¿Y de qué depende necesariamente? El conocimiento de sí es una meta muy alta, pero muy vaga y muy lejana. El hombre, en su estado actual, está muy lejos del conocimiento de sí. Por eso, estrictamente hablando, la meta del hombre no puede ser el conocimiento de sí. Su gran meta debe ser el estudio de sí. Para él será más que suficiente el comprender que tiene que estudiarse a sí mismo, a conocerse a sí mismo de una forma conveniente. El estudio de sí es el trabajo o la vía
que conduce al conocimiento de sí. Pero para estudiarse a sí mismo es necesario, ante todo, aprender cómo estudiar, por dónde comenzar, qué medios emplear. Un hombre tiene que aprender cómo estudiarse a sí mismo y tiene que estudiar los métodos del estudio de sí. El método fundamental para el estudio de sí es la observación de sí. Sin una observación de sí correctamente conducida, un hombre no comprenderá jamás las conexiones y las correspondencias de las diversas funciones de su máquina. No comprenderá jamás cómo ni por qué en él todo sucede. Pero el aprendizaje de los métodos correctos de observación de sí y de estudio de sí requiere una comprensión precisa de las funciones y de las características de la máquina humana. De este modo, para observar las funciones de la máquina humana, es necesario comprenderlas en sus divisiones correctas y poder definirlas exactamente y de inmediato. Además, la definición no debe ser verbal, sino interior, por el sabor, por la sensación, de la misma manera que nos definimos a nosotros mismos todo lo que experimentamos interiormente. Hay dos métodos de observación de sí. El primero es el análisis o las tentativas de análisis, es decir, las tentativas de encontrar una respuesta a estas preguntas. ¿De qué depende tal cosa y por qué sucede? Y el segundo es el método de las constataciones, que consiste solamente en registrar, en grabar en la mente, en el momento mismo, todo lo que uno observa. Sobre todo al comienzo, la observación de sí no debe llegar a ser análisis o tentativa de análisis, bajo ningún pretexto. El análisis no es posible sino mucho más tarde, cuando ya se conocen todas las funciones de la propia máquina y todas las leyes que la gobiernan. Al tratar de analizar tal o cual fenómeno que nos ha impresionado fuertemente, un hombre se pregunta: ¿qué es esto? ¿Por qué sucede esto así y no de otra manera? Y comienza a buscar una respuesta a estas preguntas, olvidándose de todo lo que las observaciones ulteriores podrían aportar. Más y más absorbido por las preguntas, pierde totalmente el hilo de la observación de sí, y hasta llega a olvidar la idea misma. La observación se detiene. De este hecho resulta claro que tan solo una cosa puede progresar, o la observación o las tentativas de análisis. Pero aún fuera de esto, toda tentativa de análisis de fenómenos aislados, sin el conocimiento de las leyes generales, es una pérdida total de tiempo. Antes de poder analizar los fenómenos, aún los más elementales, un hombre debe acumular suficiente material bajo la forma de constataciones, es decir, como resultado de una observación directa e inmediata de lo que pasa en él. Este es el elemento más importante en el trabajo del estudio de sí. Cuando se ha acumulado un número suficiente de constataciones y cuando, al mismo tiempo, se ha estudiado y comprendido, hasta cierto punto, las leyes, solo entonces se hace posible el análisis. Desde el comienzo, la observación y la constatación se deben basar sobre el conocimiento de los principios fundamentales de la actividad de la máquina humana. La observación de sí no se puede conducir correctamente si no se comprenden estos principios y si no se les tiene siempre en cuenta en la mente. Es por esta razón que la observación de sí ordinaria, tal como la practica la gente toda su vida, es totalmente inútil y no puede llegar a nada. La observación debe comenzar con la división de las funciones. Toda la actividad de la máquina humana está dividida en 4 grupos de funciones netamente definidas. Cada una de ellas está gobernada por su propio cerebro o centro.
Un hombre debe diferenciar, al observarse a sí mismo, las 4 funciones fundamentales de su máquina: las funciones intelectual, emocional, motriz e instintiva. Cada fenómeno que un hombre observa en sí mismo se relaciona con una u otra de estas funciones. Por eso, antes de comenzar a observar, un hombre debe comprender en qué difieren las funciones, qué significa la actividad intelectual, qué significa la actividad emocional, la actividad motriz y la actividad instintiva. La observación debe comenzar por el principio. Todas las experiencias anteriores, todos los resultados anteriores de toda observación de sí, deben ser dejados de lado. Allí puede haber elementos de gran valor, pero todo este material está basado en las divisiones erróneas de las funciones observadas. Y este mismo está dividido de manera incorrecta. Por esta razón, no se le puede utilizar. En todo caso, no se le puede utilizar al comienzo del estudio de sí. En el momento oportuno, lo que hay de valor será tomado y utilizado, pero es necesario comenzar por el principio, es decir, observarse a sí mismo, como si aún nunca se hubiera observado. Cuando uno comienza a observarse, debe tratar de determinar al instante a qué grupo, a qué centro pertenecen los fenómenos que se están observando en el momento. Algunos encuentran difícil comprender la diferencia entre pensamiento y sentimiento. Otros tienen dificultad en comprender la diferencia entre sentimiento y sensación, entre un pensamiento y un impulso motor. Hablando en términos muy amplios, se puede decir que la función del pensamiento siempre trabaja por medio de la comparación. Las conclusiones intelectuales son siempre el resultado de la comparación de 2 o más impresiones. La sensación y la emoción no razonan, no comparan. Simplemente definen una impresión dada por su aspecto, por su carácter agradable o desagradable, en uno u otro sentido, por su color, sabor u olor. Lo que es más, las sensaciones pueden ser indiferentes, ni calientes ni frías, ni agradables ni desagradables, papel blanco, lápiz rojo, etc. En la sensación de lo blanco y de lo rojo no hay nada agradable o desagradable. En todo caso, no es necesario que haya nada agradable o desagradable ligado a la sensación de uno u otro de estos 2 colores. Estas sensaciones, que proceden de los así llamados 5 sentidos, y las demás, como la sensación de calor, la de frío, etc., son instintivas. Las funciones del sentimiento o emociones siempre son agradables o desagradables. No hay emociones indiferentes. La dificultad para distinguir entre las funciones se acrecienta por el hecho de que la gente las siente de manera muy diferente. Es esto generalmente lo que no comprendemos. Creemos que las personas son mucho más parecidas entre sí de lo que son en realidad. Sin embargo, de hecho, hay grandes diferencias entre unos y otros, en lo que concierne a las formas o a las modalidades de sus percepciones. Algunas personas perciben principalmente a través de su pensar, otras a través de sus emociones y otras a través de sus sensaciones. La comprensión mutua es muy difícil, si no imposible, para hombres de diversas categorías y de diversos modos de percepción, porque todos dan nombres diferentes a una sola y misma cosa, y el mismo nombre a las cosas más diferentes. Además, son posibles toda clase de combinaciones. Un hombre percibe a través de sus pensamientos y de sus sensaciones, otro a través de sus pensamientos y sus sentimientos, y así sucesivamente. Cualquiera que sea cada modo de percepción, se pone inmediatamente en relación con una especie particular de reacción
a los acontecimientos exteriores. Estas diferencias producen dos resultados. Las personas no se comprenden entre sí y no se comprenden ellas mismas. Muy a menudo un hombre llama sentimientos a sus pensamientos o a sus percepciones intelectuales, y llama pensamientos a sus sentimientos y sentimientos a sus sensaciones. Este último caso es el más frecuente. Por ejemplo, dos personas perciben la misma cosa diferentemente. Digamos que una la percibe a través de sus sentimientos y otra a través de sus sensaciones. Podrán discutir toda su vida sin comprender jamás en qué consiste la diferencia entre sus actitudes en presencia de un objeto dado. En efecto, la primera lo ve bajo uno de sus aspectos y la segunda bajo otro. Para encontrar el método que discrimina, debemos comprender que cada función psíquica normal es un instrumento o un medio de conocimiento. Con la ayuda del pensar, vemos un aspecto de las cosas y de los sucesos. Con la ayuda de las emociones, vemos otro aspecto. Y con la ayuda de las sensaciones, un tercer aspecto. El conocimiento más completo que podríamos alcanzar de un tema dado solo se puede obtener si lo examinamos simultáneamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Todo hombre que se esfuerza por alcanzar un conocimiento verdadero debe dirigirse hacia la posibilidad de tal percepción. En condiciones ordinarias, el hombre ve el mundo a través de un cristal deformado, desigual, y aun si se da cuenta no puede cambiar nada. La forma de percepción, sea cual fuere, depende del trabajo de su organismo entero. Todas las funciones son interdependientes y se equilibran entre sí. Todas las funciones tienden a mantenerse entre sí en el estado en que están. Por eso, un hombre que comienza a estudiarse a sí mismo, al descubrir en sí algo que no le gusta, debe comprender que no será capaz de cambiarlo. Estudiar es una cosa, cambiar es otra. Sin embargo, el estudio es el primer paso hacia la posibilidad de cambiar en el futuro. Y desde el comienzo del estudio de sí, uno debe llegar a convencerse de que durante mucho tiempo el trabajo consistirá solamente en estudiarse. Ningún cambio es posible en las condiciones ordinarias, porque cada vez que un hombre quiere cambiar una cosa, no quiere cambiar sino esa cosa. Pero todo en la máquina está ligado, y cada función está inevitablemente compensada por otra o por toda una serie de otras funciones, aunque no nos demos cuenta de esa interdependencia entre las diversas funciones en nosotros mismos. Si un hombre constata en sí mismo algo que no le gusta y empieza a hacer esfuerzos por cambiarlo, puede llegar a cierto resultado, pero al mismo tiempo, con este resultado, obtendrá otro resultado que no podía haber sospechado. Al esforzarse para destruir y aniquilar todo lo que le desagrada en él, al hacer esfuerzos hacia este fin, compromete el equilibrio de su máquina. La máquina se esfuerza en restablecer el equilibrio y lo restablece creando una nueva función que el hombre no podía haber previsto. Por ejemplo, un hombre puede observar que es muy distraído, que se olvida de todo, pierde todo, etc. Comienza a luchar contra ese hábito. Y si es suficientemente metódico y resuelto, logra, después de cierto tiempo, obtener el resultado deseado. Deja de olvidar o de perder cosas. Esto lo advierte. Pero hay otra cosa que no advierte y que los demás sí advierten. O sea, que se ha vuelto irritable, pedante, criticón, desagradable. Ha vencido su distracción, pero en su lugar ha aparecido la irritabilidad. ¿Por qué? Es imposible decirlo. Solo el análisis detallado de las cualidades particulares de los centros de un hombre pueden demostrar por qué la pérdida de una cualidad ha ocasionado la aparición de otra.
Esto no quiere decir que la pérdida de la distracción deba causar necesariamente la irritabilidad. Cualquier otra característica que no tenga relación alguna con la distracción podría aparecer igualmente. Por ejemplo, mezquindad o envidia, u otra cosa. De modo que cuando un hombre trabaja de forma conveniente sobre sí mismo, debe tomar en cuenta los posibles cambios compensatorios que pueden ocurrir y tenerlos en cuenta de antemano. Solo en esta forma podrá evitar cambios indeseables o la aparición de cualidades enteramente opuestas a la meta y a la dirección de su trabajo. Pero en el sistema general de la actividad y de las funciones de la máquina humana hay ciertos puntos en los cuales puede tener un cambio sin ocasionar ningún resultado parasitario. Es necesario saber cuáles son estos puntos y cómo acercarse a ellos, porque si uno no comienza con ellos, no obtendrá ningún resultado, u obtendrá resultados equivocados o indeseables. Un hombre, cuando ha fijado en su pensamiento las diferencias entre las funciones intelectuales, emocionales y motrices, debe, conforme se observa a sí mismo, referir inmediatamente sus impresiones a la categoría correspondiente. A continuación, reconózcase a sí mismo. Primero, debe tomar nota mental tan solo de aquellas observaciones con respecto a las cuales no le cabe la menor duda, es decir, en las que reconoce de inmediato la categoría. Debe rechazar todos los casos vagos o dudosos y recordar solamente aquellos que son indiscutibles. Si este trabajo se efectúa correctamente, el número de constataciones indudables aumentará rápidamente, y aquello que al principio le parecía dudoso, muy pronto se verá con claridad como perteneciente al primero, al segundo o al tercer centro.
Cada centro tiene su propia memoria, sus propias asociaciones y su propio pensar. De hecho, cada centro consiste en 3 partes: la intelectual, la emocional y la motriz. Pero no sabemos casi nada acerca de este lado de nuestra naturaleza. En cada centro solo conocemos una parte. Sin embargo, la observación demostrará muy pronto que la vida de nuestros centros es mucho más rica, o en todo caso, que contiene muchas más posibilidades de las que pensamos. A la vez, al observar los centros, podremos constatar, al lado de su trabajo correcto, su trabajo incorrecto, es decir, el trabajo de un centro en lugar de otro. Las tentativas de sentir del centro intelectual o sus pretensiones al sentimiento. Las tentativas del centro emocional para pensar. Las tentativas del centro motor para pensar y sentir. Como ya se ha dicho, el trabajo de un centro por otro es útil en ciertos casos, para salvaguardar la continuidad de la vida. Pero al hacerse habitual este tipo de relevo, llega a ser al mismo tiempo dañino, porque comienza a interferir con el trabajo correcto, permitiendo poco a poco a cada centro descuidar sus propios deberes inmediatos y hacer no lo que debería estar haciendo, sino lo que le gusta más en el momento. En un hombre sano y normal, cada centro ejecuta su propio trabajo, es decir, el trabajo para el cual fue especialmente destinado y que está mejor calificado para cumplir. Hay situaciones en la vida de las cuales no podemos hacernos cargo sino con la ayuda del pensamiento. Si en tal momento el centro emocional comienza a funcionar en lugar del centro intelectual, enredará todo y las consecuencias de esta intervención serán por demás desagradables. En un hombre desequilibrado, la continua sustitución de un centro por otro es precisamente lo que se llama desequilibrio o neurosis. Cada centro procura, de alguna manera, endosarle su trabajo a otro y al mismo tiempo trata de hacer el trabajo de otro para el cual no está capacitado. Cuando el centro emocional trabaja en lugar del centro intelectual, introduce nerviosismo, febrilidad y precipitación innecesarias en situaciones en las cuales, por el contrario, son necesarios un juicio calmo y una deliberación tranquila. Por su lado, cuando el centro intelectual trabaja en lugar del centro emocional, se pone a deliberar en situaciones que requieren decisiones rápidas y hace imposible el discernir las particularidades y los matices finos de la situación. El pensamiento es demasiado lento, elabora un plan de acción y continúa siguiéndolo aun cuando las circunstancias hayan cambiado y se haya hecho necesario otro tipo de acción. Además, en algunos casos, la intervención del centro intelectual hace surgir reacciones enteramente equivocadas, porque el centro intelectual es simplemente incapaz de comprender los matices y sutilezas de muchos acontecimientos. Al centro del pensamiento le parecen iguales acontecimientos que son totalmente diferentes para el centro motor y para el centro emocional. Sus decisiones son demasiado generales y no corresponden a las que habría tomado el centro emocional. Esto resulta perfectamente claro si nos representamos la intervención del pensamiento, esto es, de la mente teórica en el dominio del sentimiento o de la sensación o del movimiento. En cada uno de estos 3 casos, la intervención del pensamiento conduce a resultados totalmente indeseables. El pensamiento no puede comprender los matices del sentimiento. Veremos esto claramente si imaginamos a un hombre razonando sobre las emociones de otro. Como él mismo no experimenta nada,
Lo que experimenta el otro no existe para él. Un hombre saciado no comprende a un hambriento, pero para éste su hambre es muy real. Y las decisiones del primero, o sea, del pensamiento, no pueden en ningún caso satisfacerlo. En la misma forma, el pensamiento no puede apreciar las sensaciones. Para él son cosas muertas. Tampoco es capaz de controlar el movimiento. Es de lo más fácil encontrar ejemplos de esta clase. Cualquiera que sea el trabajo que un hombre está haciendo, bastará que trate de hacer deliberadamente cada uno de sus gestos con su mente, siguiendo cada movimiento, y verá que cambiará inmediatamente la calidad de su trabajo. Si está escribiendo a máquina, sus dedos, gobernados por su centro motor, encuentran por sí mismos las letras necesarias, pero si antes de cada letra trata de preguntarse a sí mismo dónde está la C, dónde está la coma, cómo se deletrea esta palabra, enseguida empieza a cometer errores o a escribir muy despacio. Si un hombre conduce un automóvil con su centro intelectual, por cierto, no tendrá interés en pasar de la primera velocidad. El pensamiento no puede seguir el ritmo de todos los movimientos necesarios a una marcha rápida. Es absolutamente imposible para un hombre ordinario conducir rápido con su centro intelectual, especialmente en las calles de una gran ciudad. Cuando el centro motor hace el trabajo del centro intelectual, da como resultado la lectura mecánica o la audición también mecánica, aquella de un lector o de un oyente que no percibe sino palabras y se queda totalmente inconsciente de lo que lee o escucha. Esto sucede generalmente cuando la atención, es decir, cuando la dirección de la actividad del centro intelectual está ocupada en alguna otra cosa, y cuando el centro motor trata de suplantar al ausente centro intelectual. Esto se convierte muy fácilmente en un hábito, porque generalmente el centro intelectual está distraído, y no por un trabajo útil, pensamiento o meditación, sino simplemente por el ensueño o la imaginación. La imaginación es una de las principales causas del trabajo equivocado de los centros. Cada centro tiene su propia forma de imaginación y de ensueño, pero, por lo general, el centro motor y el centro emocional se sirven ambos del centro intelectual, siempre listo éste a cederles su lugar y a ponerse a su disposición para este fin, porque el ensueño corresponde a sus propias inclinaciones. El ensueño es absolutamente lo contrario de una actividad útil. Útil, en este caso, significa dirigida hacia una meta definida y emprendida para un resultado definido. El ensueño no tiene hacia ningún fin, no tiende hacia ninguna meta. La motivación del ensueño se encuentra siempre en el centro emocional o en el centro motor. En cuanto al proceso ejecutivo, este es tomado a su cargo por el centro intelectual. La tendencia a soñar se debe, en parte, a la pereza del centro intelectual, es decir, sus tentativas por evitarse todo esfuerzo ligado a un trabajo orientado hacia una meta definida y que tenga una dirección definida, y, por otra parte, a la tendencia de los centros emocional y motor a repetirse, a guardar vivas o a reproducir experiencias agradables o desagradables, ya vividas o imaginadas. Los ensueños penosos, mórbidos, son característicos de un desequilibrio de la máquina humana. Después de todo, se puede comprender el ensueño cuando presenta un carácter agradable y se le puede encontrar una justificación lógica. Pero el ensueño de carácter penoso es un completo absurdo. Sin embargo, muchas personas pasan 9/10 de su existencia
imaginando toda clase de acontecimientos desagradables, todas las desgracias que pueden caer sobre ellos y sobre su familia, todas las enfermedades que pueden contraer y todos los sufrimientos que tal vez tendrán que soportar. La imaginación y el ensueño son ejemplos del funcionamiento equivocado del centro intelectual. La observación de la actividad de la imaginación y del ensueño constituye una parte muy importante del estudio de sí. Después, la observación tendrá que enfocarse sobre los hábitos en general. Todo hombre adulto es un tejido de hábitos, si bien, en la mayoría de los casos, no se da la menor cuenta de ello, y pudiera aún afirmar que no tiene hábito alguno. Esto nunca puede ser así. Los tres centros están repletos de hábitos, y un hombre jamás puede conocerse hasta haber estudiado todos sus hábitos. La observación y el estudio de estos es particularmente difícil porque para verlos y constatarlos es necesario escapar de ellos, liberarse de ellos aunque solo sea por un instante. Mientras un hombre está gobernado por un hábito determinado, no puede observarlo. Pero desde su primer intento de combatirlo, por débil que éste sea, lo siente y repara en él. Por eso, para observar y estudiar los hábitos, es necesario tratar de luchar contra ellos. Esto nos abre una vía práctica para la observación de sí. Habíamos dicho anteriormente que un hombre no puede cambiar nada en sí mismo y que solo puede observar y constatar. Es verdad. Pero es igualmente cierto que un hombre no puede observar ni constatar nada si no trata de luchar consigo mismo, es decir, contra sus hábitos. Esta lucha no puede dar resultados inmediatos, no puede conducir a ningún cambio permanente o duradero, pero permite saber a qué atenerse. Sin lucha, un hombre no puede ver de qué está hecho. La lucha contra los pequeños hábitos es muy difícil y fastidiosa, pero sin ella es imposible la observación de sí. Desde su primera tentativa de estudiar su actividad motriz elemental, el hombre tropieza con sus hábitos. Por ejemplo, puede querer estudiar sus movimientos, puede querer observar cómo camina, pero nunca lo logrará por más de un instante, si sigue funcionando de la manera habitual. En cambio, si comprende que su manera de caminar está constituida por un cierto número de hábitos, pasos de cierta longitud, un cierto porte, etc., y si trata de cambiarlos, es decir, caminar más o menos rápido, alargar más o menos el paso, será capaz de ver en sí mismo y estudiar sus movimientos mientras camina. Si un hombre quiere observarse mientras escribe, debe tomar nota de la manera en que sostiene la pluma y tratar de tomarla de otro modo. Entonces se hace posible la observación. Para observarse, un hombre debe tratar de no andar de manera habitual, de sentarse en forma desacostumbrada. Debe permanecer de pie cuando normalmente se sienta, sentarse cuando está acostumbrado a estar de pie. Realizar con la mano izquierda los movimientos que acostumbra a realizar con la mano derecha y viceversa. Todo esto le permitirá observarse y estudiar los hábitos y asociaciones del centro motor. En el dominio de las emociones es muy útil tratar de luchar contra el hábito de dar expresión inmediata a las emociones desagradables. Muchas personas encuentran muy difícil evitar expresar sus sentimientos acerca del mal tiempo. Les es aún más difícil guardar para sí las emociones desagradables, cuando estiman que han sido violados el orden o la justicia, tal como ellos la conciben. La lucha contra la expresión de las emociones desagradables no es solo un excelente método para la observación de sí, sino que tiene otro significado.
Esta es una de las pocas direcciones en las que un hombre puede cambiar o cambiar sus hábitos, sin crear otros desagradables. Es por esto que desde el conocimiento, desde la observación de sí y el estudio de sí, deben estar acompañados por la lucha contra la expresión de las emociones desagradables. Si el hombre sigue todas estas reglas al observarse a sí mismo, descubrirá una cantidad de aspectos muy importantes de su ser. Para comenzar, constatará con claridad indudable el hecho de que sus acciones, pensamientos, sentimientos y palabras son el resultado de las influencias exteriores y que nada procede de él mismo. Comprenderá y verá que de hecho es un autómata que actúa bajo la influencia de estímulos exteriores. Experimentará su completa mecanicidad. Todo sucede. El hombre no puede hacer nada. Es una máquina gobernada desde el exterior por choques accidentales. Cada choque llama a la superficie a uno de sus yoes. Con un nuevo choque, este yo desaparece y otro ocupa su lugar. Otro pequeño cambio en el mundo circundante y he aquí nuevamente otro yo. Desde este momento, el hombre comenzará a comprender que no tiene el menor poder sobre sí mismo, que nunca sabe lo que puede decir o hacer al minuto siguiente, y que no puede responder de sí mismo ni siquiera por algunos instantes. Se convencerá de que si permanece tal cual es y no hace nada extraordinario, se debe simplemente a que no se produce ningún cambio exterior extraordinario. Se convencerá de que sus acciones están totalmente gobernadas por las condiciones exteriores y que no hay nada en él permanente de donde pueda proceder un control, ni una sola función permanente, ni un solo estado permanente. A continuación, y con objeto de comenzar con cierta preparación para un posible estudio de sí, estudio imprescindible para el conocimiento de sí mismo, le ofrecemos diversos contenidos de lo que representa una afirmación diaria. Una correcta y perseverante meditación sobre cada uno de ellos obrará un profundo cambio en las estructuras que rigen sus actuales modos de ser, actuar, pensar, sentir, etc., situándolo en las condiciones más apropiadas para posibles cambios hacia niveles superiores de conciencia. Afirmación diaria. A partir de hoy, dominaré con plena conciencia la energía emocional que hay dentro de mí. No acepto que me gobiernen los pensamientos de enfermedad, de fracaso, de indecisión o cualquier otro orden negativo. Rechazo las sugerencias obstructivas y dañosas de los demás. Soy valeroso y capaz. Mi poder de voluntad aumenta cada día. Me enfrento a la tarea de hoy con fe en mí mismo y con esperanza en la suprema evolución del espíritu. Hoy somos lo que ayer no éramos, mañana seremos lo que hoy no somos. Esta meditación silenciosa sobre mi yo real me sostiene equilibrado, sereno, y no hago caso de cuanto ocurre en mi mundo exterior con empeño de hacer cambiar mi pensamiento, mi intención recta. Soy más importante que cualesquiera acontecimiento, dueño de las circunstancias, porque estoy convencido de que los hechos no nos afectan en vida por lo que son en sí mismos, sino por lo que pensamos acerca de ellos. No me acobardan los problemas cotidianos. Tengo inmensurable fuerza y poder. Nunca me desaliento. Reconozco que el secreto del triunfo no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Que la felicidad es un estado mental que no depende de los demás, sino de mí mismo. Que ser sereno, consciente, es ser sabio de las cosas del mundo, la naturaleza. Que la serenidad es la verdadera potencia, y solo en ella estriba todo el éxito de la carrera de los hombres.
Para que la materia de este cassette quede grabado en su subconsciente, es necesario que escuche el contenido regularmente, siempre en un lugar tranquilo. De esta manera, poco a poco, su conducta y manera de pensar actuará automáticamente, de tal manera que cada día estará caminando más y más cerca hacia la felicidad. Repetimos. Para que la materia de este cassette quede grabado en su subconsciente, es necesario que escuche el contenido regularmente, siempre en un lugar tranquilo. De esta manera, poco a poco, su conducta y manera de pensar actuarán automáticamente, de tal forma que cada día estará caminando más y más cerca hacia la felicidad.